Esta clase tiene como objetivo orientarlos en el estudio de los procesos fundamentales del desarrollo embrionario que tienen lugar durante la primera y segunda semana, focalizando principalmente en los procesos de segmentación o clivaje del cigoto, implantación del blastocisto en el endometrio materno y formación del disco bilaminar. Debido a su extensión, esta clase es limitada en sus contenidos y debe ser complementada con la guía de trabajos prácticos resuelta que estará a su disposición, con los seminarios de embriología y con la lectura de los textos recomendados en la bibliografía de la materia. Iniciaremos esta clase recordando que la fecundación del ovocito tiene lugar en el tercio distal de la trompa de Falopio, en su región ampular específicamente. Unas horas más tarde de la fecundación comienza la segmentación o clivaje del cigoto. La segmentación es un proceso por el cual el huevo fecundado se subdivide repetidamente por mitosis, dando lugar a muchas células más pequeñas o blastómeras, sin que se produzca un cambio en su masa total. Como en todo proceso, podemos definir un estadio inicial, la anfimixis, es decir, la metafase de la primera mitosis de la segmentación de la célula huevo, y un estadio final, el blastocisto maduro, listo para la eclosión. Comparado con otras especies, la segmentación en los mamíferos es un proceso lento que avanza a la velocidad de una división celular diaria durante los 2 primeros días. De esta forma, el estadio de 2 células, formadas como consecuencia de la primera mitosis de segmentación, se completa un día después de la fecundación. El estadio de 4 células se observa a los 2 días post-fecundación. Aproximadamente al tercer día, luego de la fecundación, se forma la mórula, una estructura esférica maciza con forma de mora, constituida por aproximadamente 16 células. Estadios más avanzados del desarrollo, como los que se observan en esta figura, reciben el nombre de blastocistos temprano y tardío, y se forman a los 4 y 5 días post-fecundación respectivamente. Una de las características más importantes del blastocisto, a diferencia de la mórula, es la presencia de una cavidad interna denominada blastocele. Las mitosis de segmentación tienen características particulares. Entre ellas podemos decir que son holoblásticas, que es rotacional y que durante las etapas más tempranas del desarrollo son sincrónicas. Sin embargo, ese sincronismo mitótico se pierde rápidamente. En la guía de trabajos prácticos resuelta encontrarán una explicación más detallada de cada uno de estos procesos. Sin embargo, ahora vamos a tomar un momento de esta clase para hablar de 2 procesos muy importantes que tienen lugar en la primera semana del desarrollo: la compactación y la cavitación. La compactación es un proceso por el cual las blastómeras externas de la mórula se adhieren firmemente entre sí, por medio de uniones estrechas, y pierden su identidad individual si se las observa desde la superficie. Esto es claro si observamos la microfotografía D, que muestra una mórula en fase de compactación tardía. Hay que destacar que la expresión diferencial de los genes que codifican moléculas de adhesión celular ocurre en las blastómeras externas a diferencia de las internas, entre las cuales se establecen principalmente uniones nexo. Esto pone de manifiesto diferencias entre las blastómeras internas y externas que morfológicamente son idénticas
en función de su localización en la estructura. Ahora bien, ¿cómo ocurre el proceso de cavitación? Como dijimos antes, las blastómeras externas en fase de compactación sobreexpresan las proteínas de las uniones estrechas, E-caderinas, por ejemplo, formando un anillo en la superficie apical de las células. De esta manera, las blastómeras externas forman una especie de epitelio. Debido a la acción de un complejo multienzimático ATPasa sodio-potasio dependiente, el agua, junto con el sodio, atraviesa el epitelio formado por estas blastómeras externas y se acumulan en los espacios que dejan las blastómeras internas, debido a que ellas están unidas entre sí de forma débil o laxa. Este proceso, que lleva a la formación de una cavidad, el blastocele, debido al ingreso de agua en el embrión y la reubicación de las blastómeras internas, se denomina cavitación. Las células que constituyen el blastocisto se determinan y restringen su potencia evolutiva, originando tejidos embrionarios y anexos no embrionarios, el macizo celular interno, y anexos extraembrionarios, el trofoblastos. Podemos decir entonces que en el blastocisto se distinguen dos linajes celulares diferentes. Un concepto muy importante para discutir como parte de la regulación de las fases tempranas del desarrollo es el concepto de activación del genoma embrionario. Como consecuencia de la cantidad limitada de moléculas de ARN materno y ribosomas almacenados durante la ovogénesis, el embrión en los mamíferos cuenta con mecanismos que garantizan la activación de los productos génicos embrionarios en una etapa muy temprana del desarrollo. Como se representa en el gráfico, la mayor parte de los productos procedentes de la transcripción materna se han degradado durante el estadio de 2 células. Sin embargo, mientras el proceso de segmentación avanza hacia el siguiente estadio, de 4 células, se activa el genoma embrionario, produciéndose la síntesis de ARN para un número significativo de genes. La dependencia de los propios productos génicos embrionarios en las fases tempranas del desarrollo queda demostrado por el hecho de que si se inhibe la transcripción, el desarrollo no avanza una vez pasada la fase de 2 células. Hacia fines de la primera semana del desarrollo, el blastocisto, todavía rodeado por la zona pelúcida, se localiza en el útero. En la segunda semana ocurren procesos muy importantes del desarrollo, entre los cuales elegimos el proceso de implantación y la formación del disco bilaminar para desarrollar en esta clase orientativa. Antes de comenzar, repasemos cómo está constituido el blastocisto. Como mencionamos antes, el blastocisto es una estructura esférica hueca formada por una capa epitelial externa que delimita una cavidad denominada blastocele y un grupo interno de células llamada macizo celular interno. En su estructura se pueden observar 2 polos: el polo embrionario, donde se localizan las células del macizo celular interno, y el polo opuesto, el polo agembrionario. En su estructura se pueden identificar 2 linajes celulares diferentes: las células trofoblásticas o del macizo celular externo, que forman una capa epitelial externa, y las células embrioblásticas o del macizo celular interno. Por fuera, el blastocisto está rodeado por la zona pelúcida. Tengamos en cuenta que si consideramos un ciclo sexual ideal de 28 días
en el cual la fecundación ocurrió en el día 14, el blastocisto temprano se forma entre los días 18 y 19 del ciclo femenino, cuando la mujer no puede tener aún ninguna sospecha de embarazo, ya que aún no ha tenido falta de su menstruación. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando el blastocisto se formó en el útero? Hablaremos entonces del proceso de implantación. Para entender este proceso, solo vamos a prestar atención qué ocurre con los derivados del trofoblasto. La implantación del blastocisto en el endometrio materno es un proceso que se extiende desde fines de la segunda semana, entre los días 5 a 7 y el fin de la tercera semana del desarrollo. Si repasamos el trabajo práctico 1, sabemos que este proceso se da en un contexto en el cual el endometrio se encuentra en fase secretora, listo para recibir al embrión, el ovario en fase lútea y la progesterona es la hormona dominante del ciclo. Con fines didácticos vamos a dividir este proceso en diferentes etapas sucesivas, pero luego, como todo en la biología, hay que darle una mirada integradora. En la primera etapa, que en esta figura está representada por el esquema A, ocurre el desprendimiento o pérdida de la zona pelúcida. Cuando el embrión alcanza el útero, se produce la eclosión del blastocisto. Para ello, una pequeña región de la zona pelúcida, en contacto con el polo embrionario, se disuelve por acción enzimática, creando un orificio por el cual emerge el blastocisto. Esto permite que las microvellosidades que protruyen desde las superficies de las células trofoblásticas, llamadas proyecciones trofoctodérmicas, establezcan un contacto directo con el epitelio endometrial para iniciar el proceso de implantación. Esta etapa es seguida por otra en la cual ocurre la adhesión del blastocisto al epitelio uterino. Varias moléculas de adhesión, como las integrinas, se expresan en las superficies apicales de las células epiteliales del endometrio y median la unión del blastocisto, que a su vez expresa ligandos de integrinas en sus células trofoblásticas. Como dijimos antes, y se observa en el esquema A, el blastocisto se adhiere inicialmente por su polo embrionario, debido a la concentración de estas moléculas en dicha región. Las células trofoblásticas del polo embrionario se diferencian en citotrofoblasto, en el esquema coloreado de verde, justo antes de entrar en contacto con el epitelio endometrial. Luego, las células del citotrofoblasto se fusionan entre sí para formar el sincicio-trofoblasto multinucleado, coloreado de violeta. El paso siguiente es la penetración del epitelio uterino. Para ello, prolongaciones del sincicio-trofoblasto se introducen entre las células epiteliales del endometrio y se extienden a lo largo de la cara epitelial de la lámina basal del epitelio endometrial, formando una placa trofoblástica aplanada. Luego, las prolongaciones del sincicio-trofoblasto comienzan a penetrar a través de dicha lámina basal. Hay que tener en cuenta que el sincicio-trofoblasto inicial es un tejido muy invasivo, que se expande con rapidez y se abre camino erosionando el estroma endometrial, como se representa en el esquema B. Luego de 10 a 12 días de la fecundación, el embrión penetró por completo el endometrio. A medida que progresa la fase inicial de la implantación, las prolongaciones del sincicio-trofoblasto erosionan las paredes de los vasos sanguíneos maternos y la sangre comienza a rellenar las lagunas que se han formado en el seno del sincicio-trofoblasto, como se observan en los esquemas C y D. Las prolongaciones trofoblásticas entran en los vasos sanguíneos
e incluso comparten complejos de unión con las células endoteliales. Una vez que las lagunas se han llenado de sangre, el sincicio trofoblasto cambia y ya no es tan invasivo como lo era en los primeros días de la implantación. A fines de la segunda semana comienzan a formarse proyecciones citotrofoblásticas como se observan en el esquema C, rodeadas por sincicio trofoblasto que se denominan vellosidades primarias. En este esquema observamos en la imagen de la derecha un corte transversal de una vellosidad primaria. Volvamos al esquema anterior. Con la formación del mesodermo extraembrionario, que estudiaremos en las siguientes diapositivas, comienza a observarse una zona central de mesénquima en el interior de cada vellosidad en expansión, dando lugar a la formación de vellosidades secundarias. Las mismas se observan en el esquema D. Para que se comprenda mejor, en este esquema se representan vellosidades primarias en el esquema A, vellosidades secundarias en el esquema B y vellosidades terciarias en el esquema C. Como dijimos antes, las vellosidades primarias están formadas por un eje de células citotrofoblásticas rodeadas por sincicio trofoblasto. Las vellosidades secundarias, a su vez, están formadas por un eje central de mesodermo extraembrionario, una capa continua de citotrofoblasto y más periféricamente el sincicio trofoblasto. Las vellosidades secundarias evolucionan en terciarias cuando los vasos sanguíneos se forman en su zona central mesenquimatosa, hacia el final de la tercera semana de la gestación. Como se observa en estos esquemas, las vellosidades están completamente bañadas por sangre materna. Las células citotrofoblásticas pueden proliferar y formar una columna celular que se expande distalmente, penetrando la capa del sincicio trofoblasto y comprimiendo de forma directa las células residuales maternas. Estas estructuras se denominan vellosidades de anclaje. Estas vellosidades, a su vez, forman una capa celular completa denominada cubierta citotrofoblástica, que rodea a todo el embrión y representa puntos reales de unión entre el complejo del embrión y los tejidos maternos. En este momento, finalizando la tercera semana del desarrollo embrionario, podemos afirmar que el proceso de implantación ha finalizado. Finalmente, vamos a estudiar el proceso de formación del disco bilaminar. Lo primero que tenemos que comentar es que a medida que ocurre el proceso de implantación, ocurren también los procesos que llevan a la formación del disco bilaminar, los cuales describiremos a continuación. En primer lugar, las células del macizo celular interno se disponen adoptando una configuración epitelial. A su vez, aparece en él una capa fina de células en la parte superior ventral denominada epiblasto, coloreado en el esquema en celeste en la figura B, y una capa inferior coloreada en amarillo, llamada hipoblasto o endodermo embrionario primitivo. Las células del epiblasto y del hipoblasto tienen patrones diferenciales de expresión genética. Como un ejemplo de esto, podemos mencionar al factor de transcripción GATA6, cuya expresión por parte de las células del hipoblasto aumenta su capacidad adhesiva y migratoria, lo cual permite a estas células desplazarse a la superficie del macizo celular interno para formar el hipoblasto. Un pequeño grupo de células del hipoblasto, localizadas en el futuro polo anterior del embrión, forman el endodermo visceral anterior.
Este conjunto de células tienen una enorme capacidad de señalización e inhiben la actividad de ciertas moléculas como nodal y WNT que se expresan en el epiblasto suprayacente, localizado justo sobre él, mientras que estas moléculas se continúan expresando en el resto del epiblasto o epiblasto posterior. Esto representa el primer indicio de polaridad antero-posterior en el embrión temprano. El endodermo visceral anterior induce rápidamente gran parte de la cabeza e inhibe la formación de estructuras posteriores. En la región posterior del epiblasto se forma la línea primitiva, estimulada por moléculas como nodal. La formación de estas estructuras y la importancia del endodermo visceral anterior en la inducción de la cabeza serán temas que se retomarán en trabajos prácticos posteriores. Una vez que el epiblasto y el hipoblasto se han constituido, el macizo celular interno se transformó en un disco bilaminar, con el epiblasto en su superficie dorsal y el hipoblasto en su superficie ventral. En la figura C se representa la formación del amnios y de la cavidad amniótica. El amnios es una capa de ectodermo extraembrionario que rodea a todo el embrión, quedando este contenido en una cámara llena de líquido que se denomina cavidad amniótica. Se cree que una cavidad amniótica primordial se forma en primer lugar por cavitación en el interior del epiblasto. Como se representa en la figura D, los embriólogos observaron que el techo del amnios se abre quedando la cavidad amniótica primordial expuesta al citotrofoblasto. Posteriormente, el epitelio original prolifera y vuelve a formar un techo sólido sobre ella, como observamos en la figura D. A su vez, las células del hipoblasto continúan proliferando y se disponen en la superficie interna del citotrofoblasto, formando una capa continua de endodermo extraembrionario denominado endodermo parietal. Cuando la expansión del endodermo finaliza, se forma el saco vitelino primario o primitivo, como el representado en la figura E, que luego sufre una constricción y da lugar a la formación del saco vitelino secundario y un remanente del saco vitelino primario o quiste exocelómico. Figura F. El mesodermo extraembrionario se forma por transformación de las células del endodermo parietal o membrana de Henser. Estas células se unen a otras células mesodérmicas extraembrionarias que derivan del epiblasto y se disponen alrededor de la cavidad amniótica y del saco vitelino, entre estas estructuras y el citotrofoblasto. En un primer momento esto es así, pero luego el mesodermo extraembrionario se delamina vía un proceso de apoptosis o muerte celular programada y queda reducido o limitado a 2 hojas o láminas. La hoja esplásmica o visceral, que tapiza externamente al saco vitelino, y la hoja somática o parietal, que tapiza externamente la cavidad amniótica e internamente al citotrofoblasto. Una porción de mesodermo extraembrionario no delaminado forma el pedículo de fijación. Para finalizar, quería aclarar que este esquema que utilizamos para observar la localización de la coraza citotrofoblástica representa el esquema de un embrión de fines de tercera semana de la gestación. En este esquema también se observa la formación de las vellosidades coriales secundarias y terciarias. La coraza citotrofoblástica se forma
como se indica al pie del esquema, por la migración de las células citotrofoblásticas hasta la interfase sincicio-decidual. Inicialmente se forman botones que luego se expanden lateralmente sobre toda la superficie del sincicio-trofoblasto. Si observamos, el embrión se encuentra en un estadio más avanzado del desarrollo, es decir, en el estadio de disco trilaminar. Este está contenido entre la cavidad amniótica localizada dorsalmente y el saco vitelino localizado ventralmente respecto del disco trilaminar. Ambas estructuras, limitando al embrión trilaminar, se conectan con el saco coriónico a través del pedículo de fijación. La delaminación del mesodermo extraembrionario permitió la formación de una cavidad denominada celoma extraembrionario o cavidad coriónica. En este esquema se observa con claridad la localización de la hoja somática o parietal del mesodermo extraembrionario que tapiza externamente la cavidad amniótica e internamente el citotrofoblasto del corion, y la localización de la hoja visceral o esplánica del mesodermo extraembrionario que queda limitada a tapizar externamente el saco vitelino.